Boyacá 7 días. ¿Qué tal, amigos de Boyacá 7 días TV? Hoy en nuestra entrevista premium, nuestro director cara a cara con Dolly Montoya Castaño. Ella es la rectora de la Universidad Nacional, una de las universidades públicas más importantes de Colombia. Bienvenidas. El saludo para todos nuestros seguidores en Boyacá 7 días, en el escrito, en la sección Lo dijo en 7 días, los días jueves, y en nuestra sección de parrilla de televisión www.boyacá7días.com para el departamento de Boyacá, Colombia y el mundo. Como todos los jueves, nuestro invitado nacional, invitados internacionales y nuestra invitada hoy, una decana de la educación colombiana, una persona que tiene que ver mucho con los destinos de los jóvenes en nuestro país, por supuesto en una influencia grandísima en Boyacá, como quiera que todos el sueño de la mayoría de los niños y jóvenes boyacenses es venir a este claustro donde ella lo dirige y lo orienta. Nos encontramos con la doctora Dolly Montoya Castaño, ella es la rectora de la Universidad Nacional de Colombia, quien gentilmente nos recibe aquí en su despacho. Al fondo, ahora cuando esté ella con nosotros, vamos a ver ese podium de rectores que ha tenido este claustro universitario tan conocido en Latinoamérica, en Sudamérica y en el mundo. Doctora Dolly, muchas gracias por haber recibido a Boyacá 7 días y gracias por esta entrevista que le concede a los boyacenses y a los colombianos a través de nuestra parrilla de televisión. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder hablar con los boyacenses a través de Boyacá 7 días. Y gracias por venir y por querer entender un poco más de nuestra universidad. La tierra del bambuco, la tierra de Luis Carlos González, la tierra donde hay tanto folclore y tanto arraigo por la identidad colombiana. ¿Cómo fueron esos primeros años allá en su oriunda Pereira, de donde usted es natal? Bueno, realmente Pereira era en ese momento una ciudad muy pequeña. Y todavía pues tenía todas las ventajas de los pueblos, que se podía jugar en la calle, que las señoras hacían visita en las puertas, igual que en todos los pueblos de Colombia, pero muy rápidamente, cuando estábamos muy pequeños, mi papá tuvo que salir por la violencia y terminamos un tiempo en el Caquetá y después, ya que crecimos un poco, nos fuimos a estudiar a Popayán y terminé mi bachillerato otra vez en Pereira. Sí, entonces hice el comienzo y el final lo hice en Pereira realmente, y pues con todas las costumbres paisas. ¿Quién es el profesor Antonio? El profesor Antonio era el profesor de química, y en la época que yo estudié bachillerato, él tenía laboratorio en el colegio y hacía experimentos en el colegio. Y eso era muy extraño porque en ningún colegio había un laboratorio de química, y tenía una nave central y ahí hacía los experimentos y alrededor había escalera, era como un estadio, pero él hacía los experimentos y tenía monitores, entonces yo siempre quería ser su monitora. Y fue muy bonito porque me influenció mucho en el área de la química y la aprendí a ver de manera natural, como algo bonito, no como normalmente se ve en los colegios, que la química es difícil, que es difícil de entender, la verdad no. Pues la química explica los fenómenos de la vida a todos. Y la química llevada a la farmacéutica, ¿cómo despiertan ustedes ese interés? Sí, luego cuando a uno ya le gusta la química, empieza a ver en qué áreas de la química podría estar mejor. Entonces uno dice la ingeniería química, química farmacéutica, química pura, pero a mí me ha gustado siempre el área biológica, entonces decidí que la química farmacéutica también relacionaba la biología con la química, que es a lo que me dedico en este momento. He hecho biotecnología toda la vida, que es el estudio de los seres vivos y mirar cómo tener valor agregado y uso para producir bienes útiles para el hombre, que en general es la biotecnología también. En ese mural que está a su espalda están los rectores que han pasado por este claustro y aparece una única y colonizadora mujer de este género justamente como rectora. ¿Cómo se siente ser la primera mujer rectora de este claustro?
Bueno, pues la verdad, yo hice una carrera en la universidad desde que fui estudiante, activista estudiantil. Posteriormente me fui a la industria 4 años y después decidí que regresaba a la universidad, y para ello pues me fui a estudiar a México primero, después a Alemania, después a Inglaterra. Y entonces en este avance del trabajo que hemos hecho en el instituto, en el trabajo de la universidad, pues también fui ocupando posiciones en el Consejo de la Sede de Bogotá, en la Vicerrectoría de Investigación, ya un cargo nacional. Y es muy placentero ver cómo en la universidad no hay techo para crecer. Además, no hay diferencia entre si uno es mujer o hombre. La verdad, cuando a mí me eligieron me pareció normal, pues era digamos, habíamos dado una batalla, empezamos 11, luego 9, luego 5. Y digo batalla porque pues de todas maneras se requiere buscar votos por parte de los egresados, los profesores, los estudiantes, y 5 pasamos al último nivel, y ya de los 5, entonces ya viene como los partidos de fútbol, como los campeonatos de fútbol, volvemos a empezar. Y se hizo pues las entrevistas. Entonces cuando a mí me eligieron, me pareció normal, normalísimo. O sea, yo no me di cuenta que tuviera tanto impacto ser mujer en la elección, porque siempre había estado en todos los escenarios como normal, al lado de los compañeros, y casi siempre pues había sido la única mujer en algunas instancias, en otras no, porque también hay participación de las profesoras. Entonces, pero pues claro, ahora me doy cuenta de que sí, las mujeres hemos ganado reconocimiento, que tener el 30% de profesoras de la universidad ya nos posiciona también para tener una rectoría. Claro. Y eso no era antes, o sea, porque la primera mujer ingresó a la universidad en 1935. Entonces, y fue la primera universidad que tuvo mujeres también. ¿Se cumple esa cuota de género en la universidad? No nos oponemos a la cuota de género, porque nosotros pensamos que esta es una institución meritocrática, que debemos llegar por nuestras propias capacidades, no por ser de género. Entonces las mismas investigadoras les disgusta mucho que uno siquiera diga que es por género, porque las capacidades las tenemos todas para crecer juntos, para crecer con los hombres también. Entonces, ¿y esa parte de meritocracia en la elección se cumple rigurosamente aquí en la universidad? En la universidad normalmente se ha hecho una elección de académicos, o sea, más que, pues todos somos profesores cuando vamos a la campaña. Alguna gente de afuera también se presenta, pero somos académicos normalmente, a veces con unas mejores hojas de vida que otras, o con más experiencia o trayectoria, y eso juega, la calidad académica es lo que más juega en la Universidad Nacional. ¿Cómo analiza usted esos 3 pasos, esas 3 etapas suyas? Estudiante, profesora y ahora rectora. ¿Cómo se ven los toros desde la barrera aquí, de este lado? Bueno, cuando uno es estudiante, uno va a cambiar el mundo, y entre el mundo está la universidad. Luego ya dice, bueno, ya no puedo cambiar el mundo solo, entonces dice, voy a hacer un púlpito para hacer sermones. Entonces nosotros decidimos hacer un instituto de biotecnología, y nos congregamos un grupo de profesores, y hemos trabajado 35 años por hacer biotecnología en el país. Y como la biotecnología es interdisciplinaria, interfacultades, o sea, se requiere desde la parte de biología, ingeniería, propiedad intelectual, economía, etc. Entonces, el radio de acción es muy grande, entonces el conocimiento que uno tiene de la universidad es cada vez más grande, además en todas las sedes también. Entonces, como profesora yo me moví muy bien, no solo en Bogotá, sino también en otras sedes, porque el área de investigación así lo exigía, o sea, de estar en diferentes partes y de hablar con diferentes profesiones y establecer metalenguajes de comunicación con cada una de las profesiones, y eso va dando una apertura al mundo. Además viajamos muchísimo, el instituto
lo conformamos con recursos externos, nos tocó conseguir $30 millones para establecer los primeros laboratorios, y eso pues la cooperación internacional, no pidiendo sino compartiendo proyectos de tú a tú, pues le da a uno un crecimiento como persona y como institución muy grande. Entonces, digamos que esa etapa de profesor fue muy activa. Claro. Y también pues simultáneamente me encantaba ir al Consejo de la sede de Bogotá, pues la sede de Bogotá es la más grande, y enterarse de cómo ocurren los procesos. Igual yo estaba en un instituto pequeño, claro. Entonces conocer todas las sedes, sus facultades, todo lo que se hace, las diferencias entre un instituto y una facultad, todo eso hacía muy rica la vida en la universidad. Y luego ya pues cuando llegué a un cargo nacional, que fue el de, nosotros tenemos nivel nacional, sí, sede y facultad, sí. Entonces yo llegué a la Vicerrectoría de Investigación, y desde allí pues acaba uno de completar el mapa que ya tiene. Entonces sí, a ver la universidad en su conjunto, pero más bien a ver la universidad en lo que significa para el país, porque nosotros nacimos con la República. Cierto. O sea, la Universidad Central del Nuevo Reino de Granada fue conformada por la Universidad Central de Venezuela, la de Bogotá y la de Ecuador. Lo que pasa es que en Colombia hubo una época, digamos, conservadora muy grande, donde esta universidad, que siempre ha sido liberal, activa, liberal en el sentido no partidista, sino de ideas liberales y con vocación social, entonces no cabía mucho en esa primera etapa de la República, y se refundó en 1867, y nosotros tenemos de la expedición botánica, en el archivo de la expedición botánica está en la Universidad Nacional, en el Instituto de Ciencias Naturales, también el Observatorio Astronómico está en la Universidad Nacional, y la Comisión Coreográfica que hacía esta cultura del país, que fuimos la Atenas suramericana, la hacía realmente todo este conocimiento y la ciencia surgida en esa época, y eso ha hecho que nosotros seamos el proyecto cultural y científico más exitoso de la nación desde la independencia. Como usted lo dice, doctora Dolly, nace con la República. Sí, es una universidad de los colombianos. De los colombianos, para los colombianos. Como un tema de corazón colombiano. Claro, porque nosotros, por ejemplo, cuando se funda la Universidad Nacional, trajeron 30 estudiantes de cada una de las 9 regiones y las colocaron en la Universidad Nacional de Bogotá, y aquí en Bogotá, para un diálogo de saberes, para construir la nación, no el país, sino la nación. El intercambio de saberes era muy importante, cómo las culturas nos podíamos relacionar, y ahora curiosamente la universidad tiene 9 sedes, fue a los territorios, primero llegaron de las 9 sedes, ahora vamos a los territorios en 9 sedes también, y estamos impartiendo programas en Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira. Ahora Cesar, abrimos el próximo mes 6 carreras, y los posgrados también. Hubo una feria de posgrados este fin de semana, y con esta completamos 9 sedes, y las de frontera, que son San Andrés, Arauca, Tumaco y Leticia. Entonces, digamos, estamos en todo el mapa colombiano, y de los 1.122 municipios del país, del 93% se presentan a la Universidad Nacional aspirantes, y tenemos puestos 45 sitios donde hacemos el examen de admisión, en capitales de departamento y en ciudades más grandes también, y además en 31 consulados y embajadas también hacemos examen de admisión. Entonces nosotros también traemos de gente del exterior, y tenemos aquí no solo la cultura nacional completa, sino también la internacional. Entonces la universidad se ha internacionalizado mucho, por eso cuando hay problemas de paros y esto, nos preocupan los estudiantes internacionales, que vienen con una agenda, que vienen listos para terminar en un momento dado. Entonces esto nos preocupa muchísimo.
pero también mucha gente viene a los posgrados y es muy curiosa, a la gente le gusta Leticia, San Andrés, Tumaco, todos esos sitios tienen mucho pedido de los estudiantes. Justamente eso, el sueño de cualquier colombiano, de cualquier joven, por la calidad de la educación que tiene la Universidad Nacional, diríamos que en todas las facultades, uno dice, los músicos de la Universidad Nacional, la élite de la música en Colombia es la Universidad Nacional, los médicos, bueno, y qué decir de las ingenierías, buscan la Universidad Nacional. ¿Cómo tiene que lidiar la rectora ese deseo de la mayoría de los colombianos querer estudiar en la Universidad Nacional de Colombia? Pues a nosotros nos gustaría tener mucho más capacidad para recibir más jóvenes. Pues tenemos un presupuesto terriblemente limitado, una planta congelada hace 30 años. Hemos hecho más con lo mismo desde hace mucho rato. Tenemos 340 programas de posgrado, 68 doctorados, PhD. Graduamos del sistema público el 50% de los PhD y de todo el país el 30% de los PhD. Tenemos 1.600 profesores con PhD, tenemos una planta de profesores muy calificada. Digamos, los que nos quedan, hay especialidades médicas que son como hacer otro PhD y especializaciones, pero los que no son doctores tienen magíster, que es de la vieja promoción que viene en la universidad, aunque muchos de ellos han hecho doctorado también. O sea que nos hemos ocupado de que siempre hacemos las mejores selecciones. Entonces, para ser profesor de la universidad, yo competí con 23 personas más por un cargo. Lo digo personalmente porque es el caso que conozco, pero en todos los cargos hay que concursar con otro grupo de personas como profesores, tienen que tener PhD, ahora sí, PhD y hablar inglés, por lo menos otra lengua. Entonces, pero sobre todo, que la universidad invierte el 25% del recurso de inversión en investigación. Entonces, digamos que nuestro sistema de investigación es propio. Nosotros aplicamos a Colciencias, pero no todos los grupos aplican a la clasificación de Colciencias, los que quieren, porque nosotros administramos nuestro propio sistema y aquí el sistema tiene parámetros nuestros, no los parámetros otros, sino que tenemos, digamos, las evaluaciones se hacen por los pares, tenemos un sistema de investigación muy consolidado, que nos permite estar en la punta de la investigación en el país siempre. Tenemos una debilidad a veces en los indicadores y es la relación estudiante-profesor, porque digamos una universidad como Harvard o estas universidades top del mundo tienen 8 estudiantes por un profesor. En el caso de otras universidades nacionales tienen 12. Nosotros tenemos 18, es nuestro promedio. O sea, nos castigan por hacer más. Realmente en el fondo es eso, porque también depende del ranking. O sea, hay unos rankings como Chicago, como los rankings Shanghai, que son los mundiales donde siempre estamos de lejos con respecto a las otras universidades, porque además ellos tienen en cuenta la extensión y el trabajo social que se hace, el impacto social. Pero en los rankings que son más como QS, que califica otro tipo de cosas, siempre en concepto de empleadores y en calidad académica tenemos el primer lugar, pero en número de profesores no podemos, porque no nos da, porque trabajamos más el doble, entonces no podemos, pero bien, siento que estamos bien. Hay uno de los, grandes hombres han pasado por esta universidad, son muchísimos los líderes que han llegado a instancias del orden nacional e internacional, que han pasado las fronteras, que han sido educados con la filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Uno de ellos recordamos nosotros, porque el departamento está aquí, que es Jorge Velosa Ruiz, que su estructura filosófica de pensamiento para construir tantas obras bellas la hizo como embrión aquí en la universidad y luego recibió el título de doctor honoris causa. ¿Cómo maneja la universidad o cómo designa esos títulos honoris causa a personajes como Jorge Velosa? Pues digamos que Jorge Velosa es
es una artista a carta cabal, o sea, tiene todos los méritos del mundo. Yo lo conocí cuando era estudiante y él estaba en la facultad y pues era todavía muy joven también y tenía mucha hinchada al interior de la universidad y luego se fue perfilando como una figura nacional. Y por supuesto y su música, que es una música que llega al pueblo colombiano realmente y que a todos nos llega. Entonces la universidad lo que hace cuando reconoce los doctorados, los honoris causa, es porque han prestado un servicio importante al país y han hecho labor social y son reconocidos. O sea, son líderes reconocidos nacionales. No necesariamente porque tenga PhD, no sé qué, todas esas cosas, no, es por su desempeño como líderes sociales, porque es la vocación de la universidad. Nuestra vocación es servir a la comunidad. Entonces, eso es lo que premiamos también. Para nadie es un secreto ese sistema un poco de izquierda, no que maneja la universidad, sino que se desarrolla en la universidad. Y para mí es un secreto también que muchos estudiantes han sido permeados y la universidad ha sido permeada por grupos al margen de la ley, y eso lo dice toda la gente y lo sabe la gente. ¿Cómo se maneja eso desde la rectoría? ¿Cómo se maneja esos acechos a los estudiantes de esos movimientos subversivos? Digamos, yo siento que entre la época en que nosotros estudiamos y ahora ha variado mucho también el estudiantado. Yo veo que los grupos, digamos, que no se han acogido a la paz, cada vez están más marginados de la comunidad universitaria, o sea, están más solos. Sí. En la época en que yo era estudiante, eso se confundía todo, o sea, entonces había auxiliadores a veces hasta de algunos grupos. Había mucho más militancia que simpatizaba con todas las corrientes internacionales, los del Partido Comunista, los maoístas, los pro-chinos, los pro-soviéticos, etc. Yo siento que el movimiento estudiantil, sobre todo el movimiento estudiantil pasado, rompió una línea y una barrera muy importante, porque los estudiantes declararon en contra de todo tipo de violencia. Y eso me parece que es el mayor logro que haya tenido un movimiento estudiantil en el país. Y no quiere decir que no haya todavía violentos en las universidades, y hemos visto lo que está pasando en Atlántico, digamos, de la bomba esa en un baño de la Universidad del Atlántico, y lo que pasó en la Universidad del Valle, que son grupos violentos, pequeños, pero son minoritarios y normalmente no son estudiantes de las universidades. Entonces yo lo que creo es que va a llegar un momento en que se van a quedar totalmente aislados, porque veo que cada vez los jóvenes están haciendo más declaraciones en contra de todo tipo de violencia. Llevamos 200 años desangrándonos en este país. Nosotros firmamos convenios de paz y luego los polarizadores vuelven y polarizan al país, y tenemos siempre víctimas, victimarios, y los ganadores, claro, que son los polarizadores. Claro. Y esa es la lucha que vivimos hoy también, o sea, cómo no regresar a este mundo que teníamos antes y cómo los polarizadores no vuelven a ganar la batalla. Y por eso la universidad ha firmado convenios con la JEP, con la Comisión de la Verdad, con la Oficina de Búsqueda de los Desaparecidos, con esta comisión que también hace un gran trabajo, y hay muchos de los profesores, muchos que están trabajando con ellos, dándole soporte también un poco a todo el trabajo que hacen estas organizaciones por consolidar los acuerdos de paz, y porque el país no regrese y pasemos la página de la violencia, podamos entrar a la época de la ciudadanía. Y como estamos diciendo nosotros, es muy importante en este momento saber que la formación, tenemos una corrupción muy alta en el país, y eso no vamos a lograr derrotarla sino con la educación, pero no con cualquier tipo de educación, sino formando desde el ser, desde el ser humano, con actitudes ciudadanas
y aptitudes cognitivas, porque tienen que tener muy alto nivel de conocimiento. Pero estas actitudes ciudadanas son las que hacen que uno reconozca al otro, se reconozca a uno, reconozca al otro, reconozca a su comunidad, reconozca el medio ambiente y siempre esté trabajando en un medio de innovación. Entonces, llevar la educación desde el ser es una tarea que nos hemos propuesto como universidades de todos los tiempos, pero que ahora estamos haciendo muchísimo más énfasis, porque si tú te formas desde el ser, siempre estás pensando en la comunidad. Claro. Entonces no estás pensando en hacerte rico de manera individual. Y eso debe ser la educación, es como somos felices todos. Claro. Estaremos prontos a acabar ese estudiante con pañuelo en la cara, ese estudiante dañando los muros, por un estudiante más reflexivo, luchando con ideologías, y la universidad ha avanzado mucho, como usted lo dice en eso. ¿Estamos todavía muy lejos o estamos cerca de pronto de acabar esas costumbres que han circundado siempre el ambiente de la Universidad Nacional, de un claustro como este tan prestante a nivel internacional, pero que a veces por esos pequeños nudillos son los que se conocen también afuera, ¿no? Y le hacen tanto daño a la universidad? Claro, digamos, nosotros tenemos 1850 proyectos con comunidades, pero lo que sacan es una piedra en la 26. Ajá. Entonces uno dice, además son grupos marginales, muy marginales, los que en este momento, y lo sabe uno que no son de la universidad, porque por ejemplo están buscando baños, y cuando alguien habita un territorio, sabe dónde queda todo. Claro. Entonces, sí tenemos mucho optimismo en que esto tiene que pasar la página también de la violencia en las universidades. Y yo no le podría decir cuánto tiempo, porque va a depender mucho de que podamos tener una comunidad académica integrada. Así como formamos un ser integral desde el ser, tenemos que tener una comunidad académica integrada en la cual todos nos cuidamos, nos reconocemos y crecemos juntos, y en medio de la diferencia. Entonces los conflictos no hay que dirimirlos en la pelea, claro. hay que llegar a acuerdos siempre. Claro. Y somos diferentes y eso nos hace grandes también, claro. Que no seamos, bueno, si es que fuéramos iguales sería muy aburrido, ¿cierto? Bueno, hay tanto que hablar con usted y sería entrevistas muchas para poder escudriñar un poquito todo su experiencia, su conocimiento, su bagaje. Pero hay un tema que a los boyacenses nos llama mucho la atención, y es los estudios y diseños de intervención para el mejoramiento del sitio histórico de la batalla de Boyacá, que se firmó justamente el convenio con la Universidad Nacional. ¿Cómo están los avances de ese convenio? Sí, ese convenio hemos puesto una batería de gente de la universidad a trabajar, no solamente lo que hace la Facultad de Artes, que son los diseños propiamente dichos, sino también con los proyectos de Boyacá. Estamos inaugurando una nueva etapa de la administración de regalías, en la cual ahora el Ministerio de Hacienda es quien va a girar, y nosotros decimos en qué se va a invertir el recurso, y tenemos como piloto los proyectos de Boyacá. Entonces ha sido muy interesante porque todo el mundo conoce el proyecto con Boyacá. Qué bueno. Además porque es de regalías locales. Y el trabajo que está haciendo es muy bonito, porque es recuperar toda esa zona histórica, ¿no? Del puente de Boyacá y de sus alrededores y los caminos, y otra vez como volver a tener un sitio histórico que no sea el puente, claro, sino que sea realmente un espacio temático, que le recuerde a los colombianos que cómo tuvimos nuestra independencia. Claro que sí. Finalmente, señora rectora, las promesas del presidente Duque en ampliar el acceso al mayor número de estudiantes de manera gratuita, y el sistema universitario se está cumpliendo, se está aplicando con la Universidad Nacional. Bueno, usted decía la escasez de recursos, pero ¿eso es coherente con esa promesa que él hizo? Digamos que hay un esfuerzo del gobierno indudablemente por tratar de apoyar a los menos favorecidos, que realmente es para las familias. A las universidades no les llega nada, porque es pagarle la matrícula a los muchachos, que de hecho para nosotros ya es subvencionada. Claro. Digamos, un estudiante en la Universidad Nacional de pregrado nos cuesta 9,5 millones, 10 millones, y un estudiante de posgrado unos 20 más o menos.
Y los PEAMA, que son programas especiales en frontera, nos cuesta a cada estudiante 20 millones. Y digamos los apoyos, ya de hecho para los estratos 0, 1, 2 y 3 están subsidiados en la universidad, pero el gobierno les paga la matrícula, así sea subsidiada ya doblemente, sí. Claro. Pero sí están haciendo un gran esfuerzo. Yo creo que cualquier esfuerzo que se haga por alivianar la carga de las familias es bueno. La Universidad Nacional también firmó convenio para dar inicio al diseño del Centro de Ciencia para la promoción y la divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación. ¿Cómo avanza este convenio finalmente? Ese también están dando, o sea, los dos convenios van en paralelo, pero además es que hemos tenido mucho juntos, ¿no? O sea, nosotros tenemos de estudiantes de Boyacá, yo tenía las cifras, hay 3.828 en la Universidad Nacional, y tenemos 53 proyectos de extensión, 71 proyectos de investigación con Boyacá. O sea, nosotros como somos vecinos vivimos claro, muy articulados claro, y muy cerca. Y entonces es muy fácil trascender ya en el centro, poder trabajar juntos de manera muy clara. Además con la universidad también tenemos muy buena relación y pues somos como hermanos. Allá iba. ¿Cómo es la relación con la UPTC, con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia? No, ellos han venido y yo les tengo prometidas una visita, pero han ido varios de los vicerrectores a participar en unos seminarios que ellos hacen y yo he tenido que aplazarlos porque siempre se atraviesa algo con presidencia y toca. Entonces ahorita tenía que ir también y nos toca ir a inaugurar la sede de La Paz en Valledupar, entonces tampoco pude ir, pero voy a ir y sí, tenemos mucho en común, realmente tenemos la misma vocación las dos universidades, que es el servicio de la comunidad. Y es muy buena universidad, es muy seria. Doctora, muchas gracias por recibir al departamento de Boyacá, aunque como lo acaba de decir y lo demuestra con las cifras, está rodeada de boyacenses. Sí, usted aquí en claro, esta universidad. Aquí llegan muchos. Entonces, muchas gracias por haber recibido a Boyacá 7 días, gracias por lo que hace por la educación, por ese conocimiento, esa sencillez que es la que hace verdaderos sabios, como dice la Biblia, y usted lo es. Doctora Dolly Montoya, muchas gracias, y ese saludo y ese mensaje para el departamento de Boyacá. Bueno, a todos los boyacenses, un reconocimiento por la labor que hacen, por ser tan emprendedores, por darnos tantas glorias en el deporte también. Y los músicos, bueno, es que Boyacá ha sido próspera en todos los sentidos y para todos nuestro cariño y siempre estamos prestos a trabajar con el departamento. Bueno, nuestra invitada de hoy, lo han visto ustedes, una persona de muchos pergaminos, pero de mucha sencillez y de mucha grandeza humana. La doctora Dolly Montoya Castaño, rectora de la Universidad Nacional de Colombia. Con ella hemos compartido para todos los televidentes y los lectores de Boyacá 7 días. Más adelante más entrevistas en Entrevistas Premium de Boyacá 7 días. Boyacá 7 días, con la